le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dolor de rodilla parte 13, ¿eh? Exactamente. Y además le hacemos extensivo el resto del título porque es más completo. Sí, vamos a hablar de los meniscos y de los ligamentos cruzados. ¿Qué tema? Sí. ¿Qué tema? Y si son Atención consultas deportistas, frecuentes. atención a todos aquellos que realizan todo este tipo de actividades, porque días atrás hablamos de, que fue noticia en Infobae, fue tema este fin de semana, del exceso en la actividad física rápidamente cuando llega la época estival y uno trata de verse bien en un mes. Sí, la rhabdomiólisis. Infobae abordó ese tema este fin de semana y me acordaba del doctor Emilio Pastor. Y lo hicimos antes nosotros. Por supuesto. Estuvimos antes. Por supuesto, gran visionario el doctor. Hoy, rodilla. A ver. Muy bien, bueno, lo primero que vamos a hablar son de los meniscos. Y, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque son lesiones o preocupaciones frecuentes en los deportistas y también en no deportistas. Son lesiones que aparecen en los dos tipos de población. Y lo primero que hay que saber es qué es un menisco. Un menisco es un pedazo de fibrocartílago que se encuentra entre el fémur, que es el hueso que está en el muslo, y los platillos tibiales. La tibia es uno de los huesos de la pierna. Entonces, en el medio de esos dos huesos están los cartílagos y en el medio se meten los meniscos, que lo que intentan hacer es resolver las diferencias de las superficies articulares para que el movimiento de flexión y extensión de la rodilla se pueda hacer lo mejor posible. Es decir, y suma también como un componente también de propiocepción, que sería la sensación de movimiento, y suma también como un componente de mejorar la amortiguación de la marcha y de la carrera. Es decir, que son elementos muy importantes para el funcionamiento de la rodilla. Entonces, ¿cómo se puede lesionar esto? Entonces, los meniscos primero son dos, un menisco externo y un menisco interno. Uno tiene forma de O, que es el externo, y otra forma tiene de C, que es el interno, son cosas técnicas. Y puede generarse una lesión aguda, es decir, que empieza con un dolor agudo. Generalmente esto es más frecuente en una lesión deportiva, y eso se asocia muchas veces a una hinchazón de la rodilla, y también muchas veces a lesión de otras estructuras, como la lesión del ligamento lateral interno y de alguno de los ligamentos cruzados, generalmente el anterior. Ejemplo, cuando la persona está corriendo y hace un cambio de dirección en el fútbol, brusco, y se le traba la rodilla. Eso puede generar una lesión de menisco. También, como para recordar algunos casos, la lesión del menisco anterior se puede ver en las personas hiperlaxas. Volvemos con los laxos porque tienen lo que se llama recurvatum de rodilla, que es ese arqueamiento de la pierna hacia adelante. Entonces, eso hace que la parte anterior de la rodilla choque más que la posterior. Entonces, eso también puede dar una lesión de menisco. Eso sería la lesión, póngale la lesión aguda. Y la lesión crónica, generalmente uno la asocia o la ve en pacientes que ya tienen artrosis de rodilla. Se viene combinada con la artrosis de rodilla y muchas veces es un hallazgo de una resonancia y no es tan sintomática por sí misma. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué clínica tienen estos pacientes? Bueno, una cosa que pueden tener es un clic, una molestia en la zona. Si en ciertos movimientos siente como un clic, algunos le llaman un pop, clic, como un chasquido y una molestia. Y al examen físico se hacen ciertas maniobras que es para generar y despertar dolor en la consulta. Es decir, maniobras que son para ver los meniscos, que se llama. Si es necesario, generalmente se completa para ver una lesión meniscal con una resonancia magnética. Eso sería como para hacer el diagnóstico. En líneas generales, el tratamiento de estas lesiones va a depender del paciente y de lo que tenga. Ejemplo, si el paciente tiene un menisco roto, que se llama en asa de balde, ese es el nombre, ese tipo de lesión meniscal traba la rodilla. Entonces el paciente le queda la rodilla en flexión, no la puede extender. Generalmente en esos casos lo que hay que tratar de hacer es aflojarla y ver si se puede destrabar la rodilla, se llama reducir la rodilla, y si no se puede, ese paciente es quirúrgico. O sea, hay que operarlo porque quedó como una especie de trabado, como una especie de gancho, que le trabó la rodilla. Entonces en ese caso, si no se puede destrabar, es resorte del cirujano o del traumatólogo. Eso me ha pasado ver pacientes así que, bueno,
tratamos de destrabarlo, si no se destraba, mire, esto hay que destrabarlo en el quirófano, generalmente por artroscopía lo hacen los traumatólogos. El tema es cuando eso no ocurre, generalmente no ocurre eso, no es lo más frecuente. En ese caso hay que tener paciencia, no hay que operarse a irse derecho al quirófano. El primer punto es darle un plan analgésico, así que le duela menos con alguna medida de un medicamento, eso es cosa simple. Y después muchas veces con un buen plan de rehabilitación, los planes de rehabilitación en estos casos tienen que tener en cuenta fortalecer bien los cuádriceps, fortalecer bien los glúteos y fortalecer bien la cintura, que sería el centro, el core, que le llaman los profesores de educación física, asociado a ejercicios de propiocepción. Muchas veces con eso la persona deja de sentir el problema. Si la persona tiene eso que acabamos de decir, esa rodilla doblada hacia adelante, y son hiperlaxos, a veces con ponerle un pequeño realce o taco y el pie lo llevamos un poquito, le levantamos un poquito el talón, eso soluciona el problema del dolor de menisco. Y si la cosa persiste, lo que se puede hacer son técnicas regenerativas, que no son quirúrgicas. Y eso es lo interesante. En vez de ir a una artroscopía, se puede inyectar lo que rodea el menisco, que es el ligamento menisco capsular y a veces el ligamento coronoide, son esos ligamentos donde hay vascularización. Eso se puede inyectar con dextrosa, con plasma rico en plaquetas, y eso genera que el menisco empiece a funcionar bien y a reparar lesiones pequeñas. Eso es lo interesante, se puede reparar un menisco, o por lo menos, no sé si repararlo del todo, pero por lo menos que ya deje de doler haciendo cosas no quirúrgicas. Y eso es una pregunta, ¿el peso tiene que ver, doctor? El peso sí. ¿Y puede doler por el tema del peso, así que no haya una lesión? El tratamiento del peso, cuando alguien tiene sobrepeso, es como el tratamiento de causa básica. Eso no se salva a nadie de esa parte. Es como que muchos de los problemas de salud derivan del peso. La hipertensión, la diabetes tipo 2, también lesiones musculoesqueléticas, hay asociación con, algunos autores muestran asociación con Parkinson, asociación con Alzheimer, mayor probabilidad de enfermedades como el cáncer, de algunos tipos. Es decir, que el tratamiento de raíz de muchos problemas es sí a enfocar el tema peso. El peso no se salva a nadie si tiene sobrepeso. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y un concepto importante en esto de los meniscos es no operar imágenes. Es muy frecuente, si yo, por ejemplo, voy caminando por la calle y busco gente de 50 años. Señor, ¿le duele la rodilla a usted? No, no me duele la rodilla. Bueno, venga que le hago una resonancia. Es frecuente encontrar lesiones meniscales asintomáticas en gente que no tiene dolor. Entonces, un punto importante es no operar una resonancia, sino operar al paciente o tratar a un paciente cuando tiene una lesión que le esté generando el síntoma. Eso quiero que quede bien claro. Lo mismo para el tema de las inyecciones y todo eso. Bueno, eso sería la primera parte, que sería las lesiones de los meniscos.